Para mostrar la aplicación del principio de superposición en la resolución de circuitos de corriente continua, contamos con este circuito, este ejemplo que ustedes ven acá, donde tenemos los valores de las diferentes resistencias. Entonces, tenemos dos fuentes, una de corriente, una de voltaje, y vamos a utilizar el principio de superposición para saber cuál es la corriente que atraviesa esta resistencia. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, hagamos el análisis del circuito cuando solamente tenemos encendida la fuente de corriente. Entonces, simplemente, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar el circuito apagando la fuente de voltaje. Entonces, en este caso lo que hemos hecho es sustituir, recuerden acá, el circuito base tenía esto, lo que he hecho es cambiar, dense cuenta, sustituir la fuente de voltaje por un cortocircuito entre los dos puntos donde estaban conectadas las terminales. Hacemos el análisis de la corriente entonces basado en esto. Como podemos ver, aquí podemos aplicar entonces un análisis de nodos, ¿verdad? Nosotros sabemos, por ejemplo, que aquí fluirá una corriente, llamémoslos, en este caso llamemos a esta corriente I sub 1, a esta llamémosla I sub 2. Entonces, para lo que tenemos acá, nosotros sabemos que I sub 1 más I sub 2 es igual a 0.5 amperios, ¿verdad? Entonces, para saber el voltaje, simplemente recuerden ustedes que asignamos un voltaje a cada nodo, y en este caso el nodo de tierra es este punto. Sabemos que la corriente I1 es la que viene a través, o la que fluye a través de este valor, es decir, el voltaje sobre la resistencia de 300 ohmios más el mismo voltaje sobre la resistencia de 800 ohmios, lo cual me tiene que sumar 0.5. Estoy aplicando un análisis de nodos. Integrando estos dos, factorizando, nos da la suma de un 300avo más un 800avo, lo que nos da este valor de corriente. Recuerden que nosotros podemos trabajar sin unidades siempre y cuando tengamos en cuenta que para trabajar sin números debemos asegurarnos de que estemos dando todos los valores numéricos en unidades del sistema internacional. 300, estoy dando las resistencias en ohmios, los voltajes en voltios y las corrientes en amperios. Entonces simplemente utilizamos el álgebra para resolver esto. Entonces aquí tendríamos un 300avo, hacemos como un denominador, ¿no? De lo cual sería 2400, sería el común denominador de ahí. $2.400 como común denominador, y nos da esto. Entonces, simplemente nos queda 1100 sobre 2400. Para despejar entonces el voltaje, simplemente pasamos a multiplicar 2400 y esto dividido entre 1100. Bueno, entonces procedemos con la calculadora, la que se tenga en la mano, por supuesto. Vamos a utilizar esta calculadora para resolver. Simplemente digo 2400 multiplicado por 0.5 dividido entre 1100. Eso nos da 1,09 amperios, 0,9 voltios, perdón. Aquí tendremos un voltaje de aproximadamente, ¿no? Entonces, ese es el voltaje a través de la resistencia. Ahora, según esta conclusión, la corriente I1, ¿no? La corriente I1 va a ser igual entonces a ese voltaje, es decir, 1,09 sobre la resistencia, que en este caso es 300 ohmios. Entonces, esa primera corriente nos va a dar entonces 1,09 dividido entre 300, lo cual nos da 0.00363 o 3.63 miliamperios haciendo la conversión. 3.63 miliamperios aproximadamente. Entonces ya tenemos la primera respuesta que nos da haber trabajado con este valor. Bueno,
Entonces, basado en esto, ahora procedemos a guardar este resultado en alguna parte. Entonces vamos a dejar por acá, por ejemplo, voy a utilizar pues un valorcito, en este caso sería otro color, voy a utilizar otro color y decir que la corriente I1 con el procedimiento A me permite obtener 3.63 miliamperios. Voy a dejar ese resultado ahí pendiente. Ahora, sencillamente, ese análisis de corriente lo dejamos pendiente y ahora vamos a hacer el análisis del voltaje. Lo único que tenemos que hacer es volver a activar el circuito. Recordemos acá, este es el circuito inicial. Y en este circuito inicial, simplemente volvemos, encendemos aquí el voltaje. Entonces, apagamos la fuente de corriente y esto sería lo que queda. Entonces, hemos apagado la fuente de corriente sustituyendo pues la conexión donde estaba la fuente de corriente queda suspendido por un circuito abierto, de tal forma que solo queda como efectivo este elemento, y vamos entonces a hacer el análisis. El análisis sería de la siguiente forma. Entonces, basado en esto, en los circuitos que yo estoy viendo acá, yo puedo decir que lo único que tengo que hacer es un divisor de voltaje. Aquí ya puedo hacer un divisor de voltaje para determinar qué voltaje hay en esta resistencia. Entonces, ese voltaje en la resistencia, el que estoy buscando, simplemente es, por divisor de voltaje, 300 sobre la suma de las dos resistencias, 1100, multiplicado por el voltaje. Vamos a ver cuánto nos da eso. Entonces, 300 por 12 dividido entre 1100. Eso nos da 3.27, que si podemos aproximar sería 3.27 voltios. Con una aproximación sería 3.27 voltios. Bueno, ahora la corriente que atraviesa la resistencia, este es el voltaje B, esta corriente que atraviesa esta resistencia que llamamos I1, simplemente basta con hacer la división. Entonces, voltaje sobre resistencia, 3.27 voltios, dividido entre la resistencia, que es 300 ohmios. Por lo tanto, esa corriente que llamamos I1 sería igual a... Entonces, veamos. Lo que tenemos que hacer es sustituir la operación. Realizamos la operación, sería 327 dividido en 300, lo cual nos da 0.0109. Aquí, haciendo una aproximación o una expresión en miliamperios, sería 10.9 miliamperios. Ahí está. Entonces, con este valor ya podemos trabajar. Entonces vamos a decir acá, también en otro color, que la corriente I1 en la segunda parte del análisis, en este caso es de 10.9 miliamperios. Ok. Entonces ya tenemos el segundo resultado. Si lo comparamos con el primero, que es lo que tengo acá, estos dos valores serían las dos corrientes que se obtienen con cada una de las fuentes analizadas de manera independiente. Entonces la corriente definitiva I1 será igual a la suma de los efectos individuales de las corrientes. Es decir, 3.63 miliamperios más 10.9, lo que nos da que I1 es igual. Entonces la aproximación aquí nos daría. Entonces aquí podemos simplemente decir 3.63 más 10,9. 14,53. 14,53 miliamperios. Y esta sería la respuesta. Bueno.
Espero que este video les haya permitido entender cómo es que se utiliza el principio de superposición para resolver o para hacer el análisis de un circuito. Hasta la próxima ocasión.